Hola a todos, bienvenidos al curso de NTIC una vez más. En esta ocasión toca hablar de hojas de cálculo. Bueno, las hojas de cálculo son una herramienta muy poderosa que nos permite organizar y analizar datos de manera automatizada. Los datos los podemos organizar de una manera muy buena, con fácil acceso y grandes cantidades de datos. También nos permite realizar operaciones de manera automática, lo cual reduce el tiempo de cómputo y también de posibles errores que se pueden cometer cuando uno hace operaciones manuales. Además, nos permite observar nuestra información, nuestros datos a través de gráficos. Podemos hacer gráficos de barras, de columnas, de circulares, etcétera. Bueno, vamos a tratar de hablar rápidamente de los conceptos principales de las hojas de cálculo. Para eso vamos a usar el ejemplo que tengo aquí enfrente. Estamos usando lo que es la hoja de cálculo de Google. Entonces, aquí tenemos una tabla que me inventé con nombres inventados y calificaciones inventadas de una materia. Lo único que vamos a hacer es tratar de promediar y obtener la calificación final, utilizando funciones o fórmulas en esta hoja de cálculo. Bien, aquí está la forma de evaluar. La evaluación se divide en plataforma 30%, examen 40% y actividades 30%. Muy bien, aquí tenemos varias actividades de la plataforma, los exámenes y las actividades de la clase. Antes de empezar a hacer el análisis, hay que mencionar cuatro conceptos que son fundamentales en el estudio o en el uso de las hojas de cálculo. Primero, vamos a hablar de las filas. Las filas, como podemos ver, son estos renglones que aparecen en esta cuadrícula y que están etiquetados con números. También tenemos las columnas que están etiquetadas a diferencia de las filas con letras. Cuando yo encuentro la intersección entre una columna y una fila, estamos hablando de una celda. Cada celda se identifica con la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, esa que seleccioné ahí es la celda B8. Aquí vamos a seleccionar la M8, la M4, etcétera. El último concepto fundamental es el rango. Los rangos nos van a permitir trabajar con fórmulas. Entonces, un rango se constituye por la celda inicial y la celda final que han sido seleccionadas, separados con dos puntos. Por ejemplo, aquí seleccionamos el rango que va del J6, dos puntos, N6. Podemos hacerlo también en columnas. Aquí en este caso vamos del L2 al L9 o también una región. En este caso, el rango se identifica por la columna superior izquierda inicial. En este caso viene siendo la J4 y la columna inferior derecha final, que en este caso es la M11. Entonces, este rango sería el J4 puntos M11. Bueno, vamos a empezar. Primero, vamos a darle formato a esta tabla. La tabla se ve muy mal, los números están por fuera de los límites que están aquí permitidos, entonces se están desbordando. Vamos a seleccionar estos números, son aleatorios, así que lo que vamos a hacer en primer lugar es vamos a darle un formato. Aquí vamos a quitarle muchos decimales y vamos a quedarnos con la parte entera solamente. La información original no se pierde. Si se fijan, cuando yo selecciono una celda, solamente se visualiza la parte entera, pero acá de este lado tenemos la información original, así que podemos estar tranquilos de que no estamos perdiendo información. Ahora, hecho eso, vamos a ajustar cada una de la anchura de las columnas de nuestras celdas a los datos. Por ejemplo, aquí está más ancha la celda de lo que se necesita. Para eso, seleccionamos la celda, nos venimos a este lado, vemos cómo cambió el cursor, le damos doble clic y se ajusta. Esto mismo lo podemos hacer con todas las columnas que queramos. Seleccionamos, doble clic y se ajustan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar un formato manual. Vamos a empezar aquí. Vamos a seleccionar esta cabecera, este cabezal. Vamos a poner un relleno. Vamos a ponerle un color azul, por ejemplo, el cual también utilizaremos para rellenar esta columna. Ahí está. Y luego vamos a agarrar a seleccionar esta sección y vamos a darle un formato de colores intercalados. Para eso nos vamos aquí a formato, colores alternos. Fíjense cómo se nos abre este menú. Aquí vamos a quitar el encabezado porque ya lo pusimos nosotros de color azul. Y vamos a seleccionar algunos de los estilos predeterminados que aparecen aquí. Por ejemplo, ese, podemos cambiar los colores. Aquí vamos a agarrar un poquito color amarillo, un poco gris, etcétera. Vamos a dejarlo así. A propósito, no seleccioné el resto de la tabla porque vamos a ver otra manera de dar formato. Esto es utilizando esta herramienta que tenemos aquí. En primer lugar, seleccionamos el formato que queremos copiar. Vamos a la herramienta y ahora seleccionamos el resto de las celdas donde queremos dicho formato. Y vean cómo lo tenemos en automático. Aquí me pasé un poco, así que vamos simplemente a quitar los bordes con esta herramienta. Ahí está. Bueno, nos falta el borde inferior. Vamos a ponérselo. Borde inferior. Bueno, ahí tenemos. Ahora sí, fíjense cómo aquí estos números, hubo un error aquí. Vamos a deshacer y vamos a poner otra vez el formato, ¿de acuerdo? Copiar y nos venimos por acá. Ahí lo tenemos. Ahora sí, ya no tenemos ningún problema. Vamos rápidamente a calcular los promedios entonces. El promedio de la plataforma lo vamos a calcular utilizando una fórmula y una función, que la función se llama average. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar los datos cuyo promedio queremos calcular. Cerramos, enter y luego autocompletar con control enter. Ahí está. Ahora vamos con los exámenes. Vamos a hacer lo mismo. La función average. Seleccionamos los datos que queremos promediar. Enter y control enter para autocompletar. Vamos a las actividades de nueva cuenta, average, seleccionamos las actividades hasta aquí, cerramos, enter, control enter y se autocompleta. Ahí está, utilizando una fórmula, lo podemos ver aquí arriba, esa es la función average. Así como esa, existen muchas otras funciones que podemos ver aquí. Aquí existen de diferente tipo, hay que seleccionar y cada una nos da una pequeña descripción de lo que hace. Bueno, en este caso solamente queremos ahora calcular la calificación final. Vean cómo se deslizó aquí la hoja.
A mí me gustaría que el estudiante quedara fijo y que solo se movieran las calificaciones. Eso lo podemos hacer fácilmente. Seleccionamos aquí, nos venimos a formato y vamos a, perdón, a insertar, perdón, no es insertar, es en ver, inmovilizar, y movilizamos hasta la columna G. Y ahora sí, fíjense cómo se mueven las calificaciones, pero el nombre del estudiante no. Bien, vamos a ver calificación. La calificación, como se pueden dar cuenta, es una calificación, un promedio ponderado. Así que la función que vamos a usar sería ya no nada más average, sino average weighted, que es el ponderado. Aquí vamos a seleccionar los datos que queremos promediar, coma, y seleccionamos los pesos. Aquí vamos a fijar los datos, ¿sí? Para que no haya ningún problema. Fijamos los datos porque aquí abajo solamente están estos tres. Damos Enter y ahora sí, Control Enter, y ahí están las calificaciones totales por cada estudiante. Rápidamente, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos graficar. Para graficar, podemos seleccionar las columnas que queremos, por ejemplo esta, y con Control, la de calificación, y ahora sí, cerramos este menú. Nos venimos acá arriba a insertar gráfico. De aquí nos va a insertar el gráfico de columnas. A ver, vamos viendo, aquí quedó de este lado. El gráfico de columnas, fíjense cómo le podemos editar, podemos darle formato, etcétera. ¿Sí? De este lado, aquí podemos poner calificaciones. Aquí podemos cambiar el formato, negrita, cursiva, ¿sí? También podemos modificar las etiquetas, etcétera. Esa es la manera sencilla de agregar gráficas. Si queremos editarla posteriormente, aquí en estos puntitos, editamos el gráfico y modificamos. Podríamos cambiar por otro tipo de gráfica, por ejemplo, no sé, alguna adecuada de dispersión, algún histograma. A ver, este, por ejemplo, lo ve de otra manera. Pero bueno, ahí está. Así podemos insertar gráficas rápidamente. Otra cosa que podemos hacer es darle un formato condicionado. Por ejemplo, vamos a agarrar esta columna de calificaciones, vamos a venirnos aquí abajo, ver más secciones de la celda, formato condicional, y vamos a agregar una condición, por ejemplo, mayor o igual que 60, y si la calificación que está ahí es mayor o igual que 60, vamos a decirle que no nos coloree de color amarillo. Ponemos aquí hecho y fíjense cómo acaba de ocurrir. Vamos a agregar más reglas, nos venimos aquí, menor que, vamos a ponerle 60, si es menor que 60, que nos lo coloree de color, este color naranja que está aquí, y fíjense cómo ahí están coloreados de manera condicional. Como estos números aleatorios, cada vez que yo hago una edición se modifican, así que podemos ir viendo rápidamente cómo esto ha quedado automatizado. Si cambiamos un dato en la tabla, se cambia en automático el resto de la información. Muy bien, podemos agregar otra condición, por ejemplo, una que no esté especificada aquí, una regla que nos diga una fórmula personalizada que nos diga el valor, que nos coloree de rojo, por ejemplo, la calificación máxima. Vamos a poner la celda, en este caso es la X2, vamos a poner la celda X2, y en esa celda X2 que nos obtenga el valor máximo desde la X2 fija hasta la X21, y que cuando localice el valor máximo, lo pinte de color, este color que está aquí, hecho, y vemos no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque aquí importa el orden. Entonces vamos a agarrar este que está aquí, lo vamos a mandar para arriba, y fíjense cómo ahora ya colorea en la calificación máxima, y cada vez que cambien los datos sigue ocurriendo lo mismo. Esta calificación máxima, podemos agregar también la calificación mínima en caso de que sí lo deseáramos. Pero bueno, vamos a avanzar rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. Algo más que nos hace falta es hablar de referencias. Por ejemplo, yo puedo venirme a una hoja, a esta otra hoja que está por acá, por ejemplo, y hacer una referencia a información que está en la hoja anterior. Por ejemplo, le ponemos el signo igual, me regreso al ejemplo ilustrativo y selecciono esta celda que está aquí, me regreso, aquí está la nomenclatura con la que se puede hacer manualmente, Enter, y ahí está, actividades. Lo interesante es que si yo selecciono la información hacia la derecha, se viene la calificación, y si lo hago hacia abajo, se vienen los datos que están aquí, actividades y calificación. Así que es una manera de referirnos a datos en otra hoja. Bien, y para terminar, vamos a hablar de las hojas, de las tablas dinámicas. Para eso, seleccionamos nuestra tabla y aquí nos venimos a insertar tabla dinámica. En una hoja nueva, creamos la tabla dinámica. Es una manera alternativa y muy interesante de analizar nuestros datos, porque nos permite no ver todos los datos de la tabla completa, sino solamente aquellas secciones que nos interesan. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el nombre y queremos agregar la calificación final solamente, entonces ahí la tenemos. Y así podemos nosotros jugar, agregar más o menos cosas. Por ejemplo, si queremos agregar solamente las calificaciones de la plataforma 1, que nos dé el promedio de estas calificaciones de todos los alumnos, hacemos con lo de la plataforma 2, lo mismo que nos dé el promedio. Aquí hay otras opciones que podemos seguir, que los organice por filas, por ejemplo, porque sería mejor, y agregamos el de la plataforma 3 y lo mismo que nos dé el promedio, de modo que podemos trabajar rápidamente con toda la información de otra manera más eficiente utilizando este tipo de tablas. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, espero haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, no duden en hacérmela llegar, voy a tratar de responder a la brevedad. Sin más que decir, nos vemos.